Un abrazo fraterno para cada uno de los y las maestras de este país, también para los profesores, nuestro abrazo. Me inclino reverente y pongo mis pies, si fuese necesario, para recordarme de mis primeros maestros, los que me hicieron aprender el ABC de la enseñanza, para doña Clotilde, para el ya afinado don Miro, para ellos y para cada uno de los que han pasado por nuestras vidas, por la vida de Debares, por la mía, por la de usted, por la que han sido compromisarios de que nosotros seamos gente de bien. Ante ellos nos inclinamos reverentes en esta fecha en que hay tanto tema importante alrededor de esa situación del magisterio dominicano. En este día nos inclinamos reverente ante el ya fallecido profesor Juan Bosch, ante el ya fallecido José Francisco Peña Gómez, ante otros tantos maestros que ha tenido la República Dominicana, ¿por qué no? Ante cada uno de los que por las escuelitas de los campos, en los barrios y en cada uno de los centros educativos de este país, pues han hecho crecer eso que se llama enseñanza y que nos han dado lo principal, ser soporte de la familia, porque eso es lo que es un maestro, el soporte de la familia, de una familia que le manda a un hijo para que se lo enseñe, para que se lo oriente, para que se lo eduque, para que le dé las reglas necesarias para el aprendizaje y le ordene el pensamiento. De eso se trata la educación. Y ante ellos, en este día, ante cada uno de ustedes, maestros y maestras de este país, nuestra reverencia. Sin recordarlo en la fecha, nosotros ayer hacíamos referencia precisamente al maestro y al profesor, haciendo la distinción que ya existe, que no la hacemos nosotros, entre lo que es un maestro, la abnegación que demuestra un maestro, todo el renunciamiento del maestro y la diferencia que hay con profesores. Uno dirá que la sociedad es la que ha ido pariendo todas estas perversidades que vivimos los dominicanos, y más que los dominicanos, la humanidad está viviendo situaciones muy ajenas y en ocasiones uno piensa, bueno, pero ¿será que nos estamos avejentando muy rápido nosotros? Porque ya vemos la situación desde otro punto de vista, desde otro enfoque, con otro color, estamos viendo las cosas. Sin embargo, parece ser cierta que la versión de que el mundo está marchando de una manera mucho más acelerada, mucho más rápida. También decíamos ayer, y es importante retomarlo, que la familia ha cedido mucho, y ha cedido quizás de una manera voluntaria. Muchas familias que no son tales porque en la práctica no se desenvuelven ni desarrollan una vida como tal, ha perdido mucho y se ha recostado demasiado en lo que puede lograr el profesor en la escuela, cuando el núcleo familiar, el núcleo original de la sociedad, la familia, ha estado fallando. Y a esa área vamos nosotros a dedicar nuestro comentario, que ayer lo hicimos y reiterarlo en el día de hoy, en la necesidad de fortalecer ese vínculo familiar, fortalecer ese núcleo primordial, primigenio de la sociedad, de toda sociedad del mundo, y es que la familia es el lugar, el rincón por excelencia para el inicio de esa educación que debe darse a cada individuo, no dejarle al maestro, al profesor. Ciertamente hoy día existen muy pocos maestros, y cuando digo que existen muy pocos maestros, los estoy comparando con los que tuve en la escuela primaria, gente capaz de cualquier cosa, de un renunciamiento al extremo, gente capaz de llamarte al padre, a la madre, para reclamar que algo estaba ocurriendo con el proceso de aprendizaje de ese muchacho,
y tenía 30 muchachos en el aula, tenía 36 muchachos en el aula, y a todos y cada uno de ellos le prestaba atención, y había una atención clara, definida hacia ese muchacho y hacia el comportamiento de ese muchacho, pero fundamentalmente también hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo estaba respondiendo ese muchacho. Eso se ha perdido definitivamente, y muy pocos hoy día pueden ser llamados maestros. Igual que Santiago, nos inclinamos reverentes frente al maestro, que los existe todavía existen maestros, y ciertamente frente a esos nosotros inclinamos nuestra cabeza y saludamos reverentemente su acción. Hay muchas cosas por lograr, pero esos que siguen trabajando reciben nuestro abrazo y nuestro agradecimiento imperecedero. El maestro o la maestra es como un cómplice de cada uno de sus alumnos. Recuerdo en la escuela, en mi paso por la escuela, por los liceos, por las aulas de la universidad, por los centros educativos en los que he recorrido, recuerdo a cada uno de ellos de manera muy especial. Los recuerdo, por ejemplo, a uno haciéndose cómplice tuyo para saber qué te pasa, qué no te pasa, por qué está, por qué no está, por qué estudia, por qué no estudia. Un amigo. Sí, un amigo. Como alguien cercano. Tenías un amigo. Como alguien cercano. Llegaba tanto a la familiaridad que era tu amigo, tu confidente. Exacto. Por ejemplo, un profesor de literatura, preguntarte por qué hace la poesía de una manera y no la hace de otra. ¿Qué sentimiento expresa? Preguntaba el maestro de entonces. Y bueno, el maestro sigue siendo el maestro, sigue siendo ese cómplice del joven, la jovencita, el niño que le entregan, y lo hace con dedicación. Hoy los encuentra en la República Dominicana llena de dificultades a maestros y maestras, a los profesores también, bajos salarios, por ejemplo, el problema de un seguro médico cada vez más inseguro. Es uno de los problemas que tienen los educadores del país. Centros educativos que en ocasiones no funcionan como tales, planes que no se ejecutan ni se desarrollan, y un proceso de querer desintegrar a la escuela pública, porque de eso es el tema que está en proceso en la República Dominicana en la actualidad. Yo me preguntaba en el día de ayer, ¿por qué existen los colegios privados? Existen porque el Estado no ha sido lo suficientemente capaz de construir buenas escuelas, de hacer buenos planes, de desarrollar planes decenales que den resultados para que orientemos y nos miremos como nación que quiere un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y una sociedad educada. Y al no entregar en la escuela pública algo que sirva, que sea bueno, hemos pasado a ese proceso de querer destruir lo poco. Pero también, y ayer nosotros elogiábamos, por ejemplo, los colegios y decíamos, y las instituciones y ONGs que son parte de este proceso, pero también pensaba, ¿por qué, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene tan alto costo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro, porque la escuela pública no funciona. Los colegios son buenos y han crecido como negocio porque la escuela pública la hemos dejado abandonada, y de eso también hay que hablar, porque el maestro, el profesor, el que está imbuido en esa práctica de dar lo mejor de sí para orientar al alumno, también tiene que vivir esas situaciones. Hay que señalar y hacerlo con toda la responsabilidad que nos ha caracterizado siempre, que nosotros apoyamos el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan sobre todo las iglesias católicas, y me voy a referir a la Iglesia Católica porque es que conozco el procedimiento. Por ejemplo, el Colegio de La Salle. Sí, pero a el Colegio de La Salle, a los hermanos separados, como le dicen los católicos, tampoco le quite cuota de responsabilidad. No, lo que quiero señalar es que, como tú señalas, bueno, un costo alto. Ahora, el Colegio de La Salle ha mantenido la calidad de la enseñanza, pero además de lo que genera ese colegio,
se mantiene un centro escolar abierto en Cienfuegos y también en la escuela Hermano Miguel. Es decir, que no es solamente el costo que tiene el Colegio de La Salle. Hay que recordar que en el Colegio de La Salle no solamente estudia la gente con poder adquisitivo. Ahí hay mucha gente que se ha educado, que sus padres hicieron el esfuerzo para que los hijos tuvieran una educación de calidad. Y te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa, porque yo llevé a mis hijos a estudiar al Colegio de La Salle y yo no tengo absolutamente ningún tipo de posesión. Sencillamente quería una calidad de enseñanza en esos muchachos, quería que tuviesen ideales que perseguir y vi que en la escuela pública eso se estaba perdiendo, porque, vamos a decirlo, ha venido ese proceso de deterioro de hace un tiempo para acá. Es decir, la escuela pública fue un centro de enseñanza por excelencia, donde se formó la mayor parte del ciudadano que hoy día está ocupando posiciones en esta nación. Porque ha sido un plan de determinados sectores, quizás sin proponérselo, quizás sin orquestarlo el plan, pero lo han ejecutado. Deteriorar la educación pública, hacerla desaparecer, no tener nada en las escuelas. Ese es el comportamiento y es lo que uno ve cuando uno entra y tiene que hacer un análisis crítico de esta situación. Que las bandas y las gangas sean lo que sustituyan el proceso. No es posible que el pensamiento liberal, que significan PLD y PRD, hayan sido más atrasados en términos de trazar un plan educativo que el pensamiento no liberal que representaba entonces Joaquín Balaguer, para poner un solo ejemplo. Y me río cada vez que pienso en eso, como los liberales que quieren que el país se desarrolle y que quieren las mejores ideas y que hasta nos preconizan un sentimiento de igualdad, han sido capaces de hundir el sistema de enseñanza-aprendizaje. Muy por el contrario, cuando las naciones se encaminan por un estadio de desarrollo y de hacer crecer su sistema educativo, pues avanzan. El nuestro ha sido una evolución, una involución, mira, en vez de una evolución. Una muestra de eso que tú estás planteando ahí es el fracaso absoluto, y lo digo con pena, el fracaso absoluto de maestras como doña Ibelice Pras de Pérez, la profesora Milagros Ortiz Bosch, el profesor Melanio Paredes. Es decir, fracasaron porque las estructuras de sus partidos, el PLD y el PRD, no contemplaban absolutamente ningún tipo de reforma por una educación de calidad en la República Dominicana. Al contrario, y por eso criticamos tan acremente a un presidente como Leonel Fernández, que nos habla en el discurso, qué bueno, que nos habla en el discurso, nos habla de una calidad de enseñanza y de una necesidad de educación. Y sin embargo, en la práctica es la no inversión en la educación y el descalabro total de una educación que debía servir para mejores fines en toda nuestra nación.